Obra literaria. Eventos del retorno de Cristo. Una historia de redención. Capítulo 9. El final del mal. Parte 2. Fue así como Dios ejerció su gran juicio en contra de Satanás y sus legiones de maldad, por lo que fue suprimido su dominio en el cielo y en la tierra. Sin embargo, la erradicación de la totalidad del mal aún no ha finalizado, porque viene la hora y ahora es cuando Cristo recibe autoridad de su Padre para iniciar el juicio hacia todos los injustos del mundo. Este es el momento cuando los otros muertos que dormían en el polvo de la tierra e hicieron lo malo ante los ojos de Dios, escuchan la voz de su Hijo y resucitan temporalmente para asistir al gran trono blanco, para su vergüenza y confusión perpetua. Cristo, el gran juez, se sentó en el trono del juicio y junto a él se establecieron multitud de tronos para juzgar a todas las naciones. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades también entregaron a los muertos que estaban en ellos, para que sean juzgados según sus obras. De esta manera se sentaron sobre sus tronos los hijos de Dios, facultados para juzgar a los muertos. Los patriarcas se sentaron para juzgar a los injustos del tiempo antiguo. Los apóstoles de Jesús para juzgar a las 12 tribus de Israel. Los miembros de la iglesia para juzgar a los que rechazaron la gracia de Dios, y nuestros hermanos salidos de la gran tribulación para juzgar a todos los que depositaron su confianza en el reino del anticristo. Se presentaron ante los santos jueces los muertos revividos, así de grandes como de pequeños, y fueron abiertos los libros sagrados en su presencia, y sus textos testifican acerca de sus malas obras, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Los libros dan fe de todas sus iniquidades. Sus pecados se encuentran escritos en sus páginas y atestiguan contra cada uno de ellos. Demuestran que rehusaron creer en el Hijo de Dios, de su menosprecio hacia los caminos del Señor y de sus burlas frente a la cruz del Calvario. Certifican su rechazo al trono de gracia, lo que les impidió alcanzar misericordia para el oportuno socorro, e individualizan a todos los que se avergonzaron de Jesús y de sus palabras, por lo que ahora Él también se avergüenza de ellos. Los grandes folios celestiales también hablan muy mal de los falsos religiosos, los que se mostraron justos delante de los hombres, pero por dentro estuvieron llenos de hipocresía, robo e injusticia. Los que profirieron palabras ociosas a Cristo, y aunque le dijeron Señor, Señor, sus palabras no fueron suficientes para permitirles heredar este reino. Por lo cual el Señor le responde: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. También fueron presentados
los que elevando bandera de piedad cerraron el reino de Dios a las personas, y los que con manto de caridad devoraron las casas de las viudas y de los huérfanos, los que recorrieron mar y tierra para hacer un prosélito, pero una vez hecho, le hicieron 2 veces más hijo del infierno que ellos, los que diezmaron la menta, el eneldo y el comino, pero dejaron lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe, evidenciando que sus corazones nunca creyeron en la verdad de Dios, sino más bien se complacieron en la injusticia del enemigo. También son llamados a este tribunal los ricos que confiaron en sus riquezas mal habidas, los insensibles hacia las necesidades del hambriento y del sediento, los que pensaron solamente en lo terrenal, cuyo Dios fue su vientre y cuya gloria su propia vergüenza, los tercos de corazón no arrepentidos que acumularon ira para el día de la ira en la revelación del justo juicio de Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios también los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convenían, vagando en la vanidad de su mente, teniendo su entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la dureza de su corazón. Se encuentran frente al trono blanco los que, siguiendo la voluntad de la carne, corrieron en el desenfreno de su disolución, anduvieron en su concupiscencia e inmundicia, y despreciaron el señorío de Dios. Fueron atrevidos y contumaces, no temieron hablar mal de las potestades superiores, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, pues tuvieron por delicia el gozar de los deleites de cada día. Sus ojos estuvieron llenos de adulterio y no se saciaron de pecar, porque tuvieron un corazón habituado a la codicia y fueron hijos de maldad. De esta manera comparecieron uno a este poderoso estrado los hechiceros, los idólatras, los adúlteros, los fornicarios, los afeminados, los que se echaron con varones, los borrachos, los maldicientes, los que juraron con mentira, los ladrones, los avaros, los homicidas, los mentirosos, los que no tuvieron temor de Dios, los que usaron sus pies para correr hacia el mal, los que se apresuraron para derramar sangre inocente, los que participaron en la destrucción de la nación de Israel, los que hicieron pacto con la muerte y convenio con el Seol, y los que pusieron por refugio a la mentira y por cobija a la falsedad. Al conceder la palabra a los desdichados enjuiciados, estos profirieron infructuosos alegatos, y se aprecia que no tienen ningún tipo de paz. Sus bocas son como el mar en la tempestad, sus gargantas como un sepulcro abierto, y su lengua solo emite falsedad. Todo lo que dicen en su defensa se vuelve contra ellos, porque no hay verdad en sus labios, y los justos jueces con su mirada disipan todo su mal. Durante el juicio no se tiene ningún tipo de clemencia hacia ellos, porque juicio sin misericordia se ejerce con todo aquel que no practicó misericordia.
Los labios de Dios se encuentran llenos de indignación a causa de sus malas obras, pues en este día de su juicio es más tolerable el castigo para las tierras de Sodoma y Gomorra que para todos los que no atendieron la voluntad santa. De esta forma fueron juzgados todos los muertos según las obras que estaban escritas en los libros, trayendo Dios a cuenta todas sus obras, juntamente con toda su cosa encubierta. Y también se abrió frente a ellos el libro de la vida, para mostrarles las obras de vida que debieron realizar en contraposición con sus oscuras obras de muerte. Fueron juzgados con equidad y justicia, con llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el fuego reveló todas las causas de su impiedad, con la cual detuvieron injustamente la verdad. Ha llegado la hora de conocer su veredicto final. El fallo emanado por los santos jueces se encuentra debidamente fundamentado y es congruente con los enjuiciados. Su sentencia es condenatoria y su fin es de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Y la más densa oscuridad se encuentra reservada para ellos por siempre. Se les paga conforme a sus propias obras y a la perversidad de sus hechos. Recibieron el galardón de su injusticia, por cuanto no atendieron la voluntad de Dios ni la obra de sus manos. Su veredicto es tan duro como el martillo que quiebra la piedra, y no se les concede ninguna clase de perdón. Posterior a la sentencia emitida, los enjuiciados no pueden permanecer más tiempo de pie frente a la congregación de los justos. No pueden continuar viviendo en este reino, porque la corrupción no puede heredar la incorrupción, y a causa de sus obras vuelven a morir de forma irremediable, y por morir dos veces se le conoció a esta muerte como la muerte segunda o la segunda muerte. Perecieron los injustos en su propia ruina. Su misma maldad los destruyó, y ya no queda ningún recuerdo de ellos en la tierra. Fueron borrados del libro de la vida, y sus registros eliminados del libro de los justos. Y a través de este justo juicio, Dios enalteció aún más a sus escogidos, y humilló aún más a los pecadores de la tierra, cumpliéndose lo dicho en la parábola del Señor Jesús, cuando afirmó que al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Hasta este momento ya han sido enjuiciados el adversario y sus huestes de maldad, así como todos los injustos de las naciones. Sin embargo, aún queda el último enemigo de Dios que debe ser vencido para siempre. Esto es la muerte. A partir del fallecimiento del primer justo sobre la tierra, muy costosa fue para Jehová la muerte de todos sus santos. ¿Qué provecho hubo cuando ellos descendieron a la sepultura? ¿Le alabaron en el polvo? ¿Anunciaron en el Seol su verdad? Ciertamente que no. Y esta es la razón por la cual hoy la muerte debe ser destruida para siempre. No debemos de olvidar que la muerte
nació con la desobediencia de Adán en el Edén. Al incumplir el mandato divino y comer del árbol prohibido por Dios. A partir de aquel fatídico día, Adán y Eva ciertamente murieron, y esta influencia mortal fue traspasada a todas las generaciones, por lo que la vida del hombre fue devuelta al polvo de la tierra, de donde fue tomado. Sin embargo, Dios, quien es rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó, no permitió que este estado de mortandad perdurara para siempre, pues aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. En virtud de ello, para contrarrestar el poder de la muerte, nuestro Dios propició una amorosa sustitución en favor de la humanidad. Pues de la misma forma en que la muerte entró al mundo por Adán y se esparció hacia todos los hombres, también por otro hombre, Jesús, entró al mundo la resurrección de los muertos. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre mortal, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y fue por esto que Jesús afirmó que Él es nuestra resurrección y nuestra vida, porque mediante su sacrificio en la cruz se convirtió en el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por tanto, la muerte no fue capaz de enseñorearse sobre él. En ese orden, nuestro Señor Jesucristo, quien recibió de su Padre las poderosas llaves del reino de Dios, ahora cierra con llave a la muerte, y todo lo que Él cierra, nadie es capaz de volver a abrir. Porque de hierro y de bronce están compuestos los cerrojos de Jehová. Entonces el reino de la muerte y del Hades fueron arrojados al lago de fuego, desapareciendo para siempre todo llanto y todo dolor, porque las primeras cosas pasaron, consumándose así lo dicho por Dios mediante el profeta Oseas cuando manifestó: «Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción». Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Mas gracias sean dadas a nuestro Dios, quien nos dio la victoria final sobre la muerte, por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¡Que viva el Rey! Ha caído el último gran reino enemigo de Dios que faltaba por ser derribado en la tierra. Con la muerte de la muerte ya no quedan más vestigios o secuelas del primitivo pecado de Adán que tengan que ser restablecidos. Nuestro Rey ya ha restaurado literalmente todas las cosas como le fue confiado según las Escrituras, y ha cumplido la santa voluntad de su Padre bajo los términos que le fueron encomendados. Ciertamente, el fuego divino consumió toda clase de mal. Todo lo que se interpuso en los planes originales de bendición de Dios para su creación ya ha sido erradicado para siempre. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y no descansó hasta que se estableciera la justicia de Dios sobre la tierra. Ha llegado el momento en que el Hijo entregue el reino a su Padre, por cuanto suprimió de este mundo todo dominio, toda autoridad
y todo poder que se encontraba en manos del enemigo, y los puso por estrado de sus pies. Este es el tiempo para que Dios guíe a toda su creación más allá de la muerte y enseñe un nuevo reino de supremo esplendor y gloria, en donde serán oídas cosas tan increíbles que no pueden expresarse por medio de palabras, y cosas que a ningún hombre le fue permitido contar. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Alábenle por sus proezas, alábenle por su inmensa grandeza,